Bueno, pues muy buen día a todos, estimados colegas de América Latina. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta séptima videoconferencia o sesión técnica que tiene a cargo el Foro de Contabilidades Gubernamentales de América Latina, a cargo de México en este año. Agradecemos el apoyo, como siempre, a Bianca por ayudarnos brindándonos el apoyo de la plataforma para poder llevar a cabo estas sesiones. El tema de esta videoconferencia es sobre instrumentos financieros del Fondo Monetario Internacional, derechos especiales de giro, SDRs, y pues estamos muy contentos, como reiteraba hace un momento, de la compañía de Andreas Berman aquí en nuestras oficinas en México. Entonces, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y también por acordar un poco este tema que me parece relevante pues para todos, ¿no? Son temas, creo que no abordamos mucho, entonces, y obviamente pues también tenemos un poco separado de repente o diferentes comportamientos en nuestros países por nuestra regulación normativa a través de nuestras bancas centrales. Entonces, muy buenos días a todos también por acompañarnos y presentar al doctor. Obviamente ya todo el mundo lo conocemos ampliamente, catedrático de Finanzas Públicas, director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, en Suiza. Fue presidente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público entre los años 2010 y 2015, miembro del comité entre los años 2006 y 2009, y desde el 2019 también es miembro del Comité Suizo de Normas Contables para el Sector Público. En 2010 fue profesor visitante de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, Europa, Asia, América Latina, bueno, en todos lados siempre, ¿no? Cuenta con una licenciatura y doctorado en la Universidad de San Gallo de Suiza, cuenta con un diplomado en la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Entonces, iniciaremos esta exposición con el doctor, al fin de plantear o recibir posteriormente sus preguntas para que nos apoye atendiendo un poco las dudas que puedan plantearse. Y bueno, les pedimos que al final de esta charla, de esta exposición, nos puedan compartir. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas a través del chat o bien levantando la mano electrónica para que les podamos conceder palabra y podamos escuchar el comentario del doctor. Antes de iniciar nada más la exposición, pedirles apoyo a los asistentes para que por favor apaguemos cámaras, micrófonos, para que no tengamos interferencia y podamos escuchar claramente al doctor. Entonces, doctor, pues muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí en el Ministerio en México. Es un placer estar presencialmente con los amigos de México este día y estar virtualmente con los demás amigos de toda Latinoamérica en esta videoconferencia. Efectivamente, el tema quizás hace un año no fue tanto un tema para las contadurías del mundo, del continente, sino es un tema que tiene un poco de coyuntura en este momento. Es un tema que tenía bastante cambios durante este año mismo y por eso me llegan bastante preguntas sobre el tema y por eso pensé explicar un poco en este grupo de qué se trata. Bueno, los instrumentos financieros del Fondo Monetario, la siguiente lámina, gracias Betty. Normalmente uno se refiere a los derechos especiales de giro, a los special drawing rights en inglés. Y aquí empieza un poco la confusión, para decirles la verdad, porque existen como dos cosas con el mismo nombre. Y por eso en mi presentación voy a separar muy claramente una parte que es en azul y una otra parte que es en amarillo. Y estas dos partes son los dos temas de los derechos especiales de giro y hay mucha importancia de distinguirlas muy claramente. Vamos a empezar por la izquierda. Bueno, es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Entonces, este es
el mecanismo de derechos especiales de giro. Por el otro lado, hay una unidad de cuenta, básicamente, que tiene incluso un código ISO que es XDR, que se puede utilizar para exprimir valores de cualquier contrato. Incluso ustedes pueden exprimir el valor de su almuerzo en XDR si prefieren. Probablemente el vendedor no va a entender de qué hablan, pero se puede exprimir porque hay una tasa de cambio entre su moneda nacional y los XDR, y entonces se puede exprimir el valor en XDR si lo prefieren. Entonces, estos son los dos sistemas y claro, el más importante, más relevante quizás es el sistema por la izquierda, que es en azul, que trata de asignaciones y de tenencias, que representan una cesta de monedas. Voy a explicar un poco más después de qué se trata, pero estas son las famosas asignaciones, en inglés allocations. Y las tenencias en inglés holdings de DEG o de Special Drawing Rights en inglés. Y claro, estos también se miden, por eso un poco de azul en la derecha, estos también se miden con XDR. Pero hay muchas cosas más que se pueden medir con XDR. Ustedes quizás una vez han visto un ticket de aerolínea que dice que la responsabilidad civil, según la Convención de Varsovia, no recuerdo el monto, algunos XDR. Entonces, esto no es algo que tiene que ver con el Fondo Monetario, es un tratado internacional que se aplica a las aerolíneas en vuelos internacionales y solamente utilizan XDR para medir su obligación. No tiene nada que ver con el Fondo Monetario este tratado. O otros contratos, como vamos a ver, o incluso estados financieros. Los estados financieros del Fondo Monetario mismo están presentados en XDR, aunque tienen otras cosas, tienen activos fijos y tienen salarios, nómina y tienen todos tipos de transacciones, pero se miden en XDR. Bueno, siguiente. Bueno, empezamos con este mecanismo de Special Drawing Rights, de derechos especiales de giro, en la parte azul. Entonces es una cesta de monedas y es definido para un periodo indefinido, que son 41% en dólares y 30% en euros, y ustedes pueden leer los porcentajes del Chinese Yuan, que es la moneda de China, del Yen de Japón y también de libras esterlinas de Reino Unido. Y eso es el momento. Aunque sí, oficialmente hay que renegociar en 2022, pero es muy probable que van a continuar con la misma cesta porque normalmente se prolonga. La última vez que cambiaron la cesta es cuando los europeos introdujeron el euro, porque anteriormente había mark y había francos de Francia y había otras monedas, pero ahora es el euro que hace parte. Y entonces, ¿qué pasa con esta cesta? El Fondo Monetario está dando asignaciones definidas a cada uno de sus países miembros. Entonces, a México están dando una asignación, a Guatemala, a Ecuador, a Argentina. Todos los países miembros del Fondo Monetario reciben una asignación. Y esta asignación depende del tamaño de su economía. Es claro que un país como México recibe una asignación mayor a un país como Belice, por ejemplo, que es muy pequeñito, ¿no? Entonces, sí, depende del tamaño de la economía la asignación. Y en el mismo momento reciben al inicio una tenencia. Y al inicio la tenencia y la asignación es igual. No hay ninguna diferencia entre los dos. Y entonces, bueno, ¿qué sirve eso?
es básicamente algo virtual en este momento, pero vamos a ver cómo se puede utilizar eso. De todas maneras, se debe pagar interés, aunque es un interés muy pequeño, en este momento es un 0.05%, si hay una diferencia entre tenencias y asignaciones. Si un país se queda en la situación inicial, no hay que pagar interés porque tenencias y asignaciones son iguales. Y además hay que pagar una comisión para participar. Este es incluso más pequeña, es 0.001% de las asignaciones. Este es como el valor de la membresía en el sistema, es como una comisión. Bueno, seguimos porque ahora llega ya el uso de las tenencias. En la próxima lámina, Betty, por favor. Bueno, lo que puede ocurrir, quizás un país miembro necesita moneda extranjera, por ejemplo, euros. Puede ser cualquier moneda que hace parte de la cesta, entonces pueden ser dólares estadounidenses, euros, Chinese yuan, pueden ser yen de Japón o pueden ser libras esterlinas. Este país en este ejemplo necesita euros, quizás porque compraron, no sé, aviones de Airbus o algo así, tienen que pagar eso y entonces necesitan o tienen que pagar intereses o no sé qué. No hay un uso fijo de la moneda. Siempre y cuando tienen tenencias, pueden cambiar las tenencias en la moneda preferida, en este caso euros. Y entonces, lo que deben hacer es básicamente mandan sus tenencias a otra contrapartida y reciben euros, lo que necesitan para su transacción real. Y claro, por eso ahora hay una diferencia entre asignaciones que siempre se quedan sin cambio y tenencias que ahora son menor que las asignaciones y por esta diferencia hay que pagar interés. Pero es un interés muy pequeño, como vimos, 0.05%. Pero necesitan una contrapartida. Es otro país, por ejemplo, es el Fondo Monetario mismo, y entonces el Fondo Monetario mismo, el otro país, recibe las tenencias del país y manda los euros que tienen en sus reservas y quizás no los necesitan en este momento. Entonces, este país ahora tiene más tenencias que asignaciones, porque también las asignaciones del otro país siempre se quedan igual, no se pueden cambiar. Y claro, por eso reciben interés porque tienen tenencias superiores a las asignaciones. Las asignaciones solamente las tienen los países. El Fondo Monetario y las otras organizaciones internacionales no tienen asignaciones, ellos solamente tienen tenencias. Entonces, así funciona básicamente esta transacción. Vamos a hacer un ejemplo en la próxima lámina. Bueno, son cifras actuales, montos actuales. Y, por ejemplo, Ecuador utilizó ya muchos de sus tenencias para convertirlas en moneda. No sé en cuál moneda, no sé si fueron dólares o euros o yen, no sé. Pero cambiaron ya bastante de sus tenencias en otra moneda, porque tienen asignaciones de 957 millones y ahora solamente les quedan 42 o casi 43 millones de tenencias. Entonces ya cambiaron un poco más que 900 millones de sus tenencias en otra moneda. La situación de Suiza, de mi patria, es un poco diferente. Nosotros tenemos 8.819 millones de asignaciones. ¿Por qué es más que Ecuador? Bueno, les expliqué que depende del tamaño de la economía y la economía suiza es mayor y entonces por eso tiene más asignaciones. Pero incluso Suiza
tiene más tenencias porque tiene 9.142 mil millones de tenencias. ¿Y por qué? Bueno, porque existen países como Ecuador que ya preguntaron si pueden cambiar tenencias por alguna moneda del sistema. Probablemente en caso de Suiza serían euros, y entonces porque el Banco Central de Suiza siempre tiene muchos euros, normalmente se ofrecen voluntariamente de cambiar euros contra tenencias, y por eso resulta que tienen más tenencias que asignaciones. Y claro, esto resulta también en interés, pero se puede ver, estos son montos no en miles, no en millones, son montos actuales. Entonces, Ecuador, pagó en el último trimestre 35.000. Otra vez son derechos especiales de giro, pero son más o menos $40.000 de interés, y Suiza recibió más o menos 15.000 derechos o como más o menos $20.000 de interés. Entonces hablamos de intereses que son muy, muy pequeñitos efectivamente. Próxima lámina. Bueno, entonces las tenencias, ¿qué son de punto de vista contable? Este es el tema que me preguntan siempre los países, ¿qué son en la contabilidad? Bueno, en cuanto a las tenencias hay como dos opciones, y yo pienso, y no estoy solo en este análisis, pienso que son activos financieros. La otra posibilidad que yo estoy descartando es que son activos intangibles, y voy a hablar un poquito después. Pero ¿por qué son activos financieros? Porque básicamente es una cesta de efectivo de las 5 monedas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una tenencia, un derecho, tienen como una mezcla de 5 monedas, de las 5 monedas del sistema. Y entonces, en cualquier momento, como hemos visto en el caso del Ecuador, pueden cambiar su tenencia en una de las 5 monedas o en la combinación de las 5 monedas, si ustedes prefieren tener las 5 monedas. Entonces, se puede cambiar, tienen el derecho de cambiar en efectivo en cualquier momento la tenencia. Y por eso el resultado de mi análisis, incluso el análisis de la mayoría de los miembros del Consejo NIC-SP, es que son activos financieros porque se pueden convertir en moneda, en efectivo, en las 5 monedas. La otra posibilidad que también hay, que serían activos intangibles. Quizás es una discusión que han visto que, por ejemplo, con base en lo que dice el IASPI, del sector privado, que las criptomonedas son activos intangibles y no son activos financieros. Ellos lo dicen porque no se pueden cambiar para otras cosas. Entonces, no existe un derecho de cambiar el Bitcoin, por ejemplo, por un activo no financiero o por otro activo financiero. Claro, en realidad se puede cambiar el Bitcoin, por ejemplo, en dólares, pero no existe un derecho. Puede ser en algún momento que nadie está ofreciendo dólares y entonces no se puede cambiar. Ahora bien, sabemos que El Salvador, que también es un país miembro de este grupo, ya tiene el Bitcoin como moneda legal. Es decir, en El Salvador sí se puede cambiar Bitcoin como es moneda legal. En bienes, por ejemplo, se puede comprar algo con Bitcoin. Y entonces pienso que efectivamente también el IASPI tiene que revisar en este momento su decisión previa, que es un intangible, porque probablemente, por lo menos en El Salvador ahorita, es un activo financiero, es como efectivo. Bueno, pero volvemos a los derechos especiales de giro. Entonces son activos financieros las tenencias. Próxima lámina. Bueno, y las asignaciones, aquí tenemos incluso un poco más claridad, porque es una obligación contractual de entregar tenencias o efectivo. ¿Por qué? Bueno,
Lo que puede resultar que el Fondo Monetario dice que en algún momento se termina el sistema o se reduce el monto de tenencias o que quizás el país sale del Fondo Monetario. Entonces, en este momento tienen que porque tiene Wi-Fi. Sí, si nos pueden ayudar con su micrófono, por favor, apagando. Entonces, en este sentido es posible, no es muy probable, pero es posible que un país debe devolver todas sus tenencias o si no tiene tenencias también puede devolver la cesta de monedas. Y entonces por eso existe una obligación contractual de entregar las tenencias. Y ya confirmó el Consejo NIC-SP en la guía ilustrativa B122 que pueden encontrar en la NIC-SP 41, que efectivamente es un pasivo financiero. Entonces aquí hay un pronunciamiento del Consejo NIC-SP. Y ahora la última pregunta aquí es, ¿y quién dentro del país está contabilizando eso? Las tenencias y las asignaciones. Y como mencionó Juan, normalmente es el Banco Central. Pero es una decisión efectivamente de cada uno de los países donde quieren contabilizarlos. No hay una regla, no hay una obligación contractual con el Fondo Monetario o cualquier otra institución. Entonces cada país puede decidir cuál es la entidad que las contabiliza. Sin embargo, algunos países sí consolidan el balance del Banco Central en el balance general del nivel nacional. Entonces, puede ser que resulta en el balance consolidado del país que se pueden ver las tenencias y también las asignaciones. Siguiente. Bueno, ahora llegamos un poco en el tema de este año de 2021. ¿Y por qué todos preguntan en 2021 sobre eso y no antes? Bueno, la historia es muy fácil. El Fondo Monetario, mejor dicho, la Junta de Gobernadores aprobó una asignación adicional de 650 mil millones de dólares, aproximadamente 456 mil millones de derechos en agosto. Y efectivamente llegaron las asignaciones y también las tenencias en agosto, el 23 de agosto ya llegaron. Y entonces, claro, este es probablemente un poco el evento que en este momento están discutiendo con los bancos centrales y quizás también con otras autoridades del país donde se debe contabilizar. Bueno, la respuesta es se debe contabilizar en la entidad designada por el país mismo, normalmente el Banco Central, y se debe contabilizar como activo y como pasivo financiero. En este momento recibieron el igual monto, ¿no? Entonces, en este momento no había diferencia entre los dos, pero ya a partir del 23 de agosto los países pueden utilizar las tenencias. Próxima lámina. Y ahora esta es la situación y ustedes también tienen en una lámina anterior el enlace donde se puede verificar cuál es el monto de las tenencias y de las asignaciones y pueden ver que, bueno, como ya mencioné, depende del tamaño del país, de la economía. Brasil es el país que tiene la asignación más grande en esta región, seguido por México. Y después ya viene el país Venezuela, porque tiene una economía bastante grande. Después Argentina, etcétera, y ustedes pueden encontrar su país en el listado. Y como pueden ver, en ninguno de los casos las tenencias son totalmente iguales, porque no estamos en la situación inicial, sino ya tenían transacciones. Y como pueden ver, hay países que tienen más tenencias que asignaciones, es Bolivia, Brasil, México y Paraguay. Y este significa básicamente que ustedes en cualquier momento han
entregado la moneda, pueden ser dólares o pueden ser euros, no sé, a otro país, quizás Argentina o Chile o Colombia, que tienen menos tenencias. Y entonces estos países se entregaron en contraprestación una parte de sus tenencias para recibir los euros o los dólares del país. Y también pueden ver que eso puede ser una transacción bastante pequeña porque hay varios países que están muy cerca de las asignaciones. Por ejemplo, Chile, Colombia, tienen casi ninguna diferencia, es muy poco la diferencia. Y otros países como ya vimos Ecuador, por ejemplo, tiene una diferencia muy grande porque están utilizando mucho este instrumento. Próxima lámina. Con esta lámina cambiamos el color. Estamos en amarillo ahora. Eso significa, ahora hablamos no de este mecanismo, sino hablamos de la unidad de cuenta. Es una unidad de cuenta y no es una moneda porque efectivamente no existe moneda. No existen notas de derechos especiales, no existen monedas de derechos especiales, pero es una unidad de cuenta para calcular, para medir esta cesta. Y entonces este se puede utilizar libremente. No solamente los países miembros, incluso privados pueden utilizarlo. Incluso, por ejemplo, mencioné que este Tratado de Varsovia especifica las obligaciones de las aerolíneas. Y entonces, claro, las aerolíneas hacen contratos de seguro también con base en los XDR. Entonces, este es un contrato supremamente privado entre una aerolínea privada y una compañía de seguro privada, pero utilizan esta unidad de cuenta para definir cuál es la responsabilidad del seguro en este caso. Entonces, también el Fondo Monetario, pero también bancos regionales de desarrollo, con la excepción del BID, este efectivamente es la única excepción. Por ejemplo, el Banco Asiático sí utiliza también los derechos especiales de giro para definir sus préstamos. Entonces, el Fondo Monetario mismo no solamente participa en este mecanismo azul que vimos anteriormente, sino está dando préstamos a los países miembros. Y otros organismos internacionales también están dando préstamos. Y algunos sí especifican el valor del préstamo en XDR. En este momento, para darles un poco una impresión, es más o menos 1.39 dólares estadounidenses, pero este es variable cada día porque el dólar de Estados Unidos puede cambiar en su valor. Y bueno, este instrumento se define en el contrato. Puede ser un contrato de seguros, puede ser un préstamo, puede ser una donación. Puede ser cualquier otro tipo de transacción. Es totalmente libre. Incluso puede ser su almuerzo. Como mencioné, si ustedes compran el almuerzo, puede ser compra de almuerzo. Y las contrapartidas también se definen en el contrato. Es muy claro que no necesariamente es el Banco Central. Puede ser el Ministerio de Finanzas, puede ser otro ministerio, puede ser una empresa, puede incluso ser una empresa privada. No se sabe. Bueno, se sabe verificando el contrato. Y entonces este es el factor clave para determinar de qué se trata, es verificar el contrato individual, donde también se mencionan las contrapartidas. Algunos me preguntaron, ¿y entonces quién son las contrapartidas en los préstamos? Bueno, hay que verificar en el contrato. El contrato dice si es un ministerio o si es el Banco Central o si es el gobierno o si es una empresa estatal quizás. No se sabe de manera general. Próxima lámina. El Fondo Monetario mismo está prestando.
y también está, en algunos casos, dando transferencias. Aquí hay más o menos 3 instrumentos que son muy importantes y muy relevantes. El instrumento tradicional es el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, FFCLP, y por sus siglas en inglés PRGT. Estos son préstamos preferenciales con una tasa de interés reducida, en este momento 0%. Entonces, sí, los países pueden prestar con este mecanismo sin pagar ningún interés. Pero es claramente un préstamo, por eso tiene un plazo fijo definido en el contrato y el Fondo Monetario insiste que el país tiene que reembolsarlo al final. Entonces, no es un mecanismo indefinido y se puede o no se puede reembolsar, es muy claro, es un contrato de préstamo con partidas definidas, con un plazo definido, solamente en este momento con 0% de interés. El Fondo Monetario quiere crear otro instrumento para inversiones en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, si ustedes tienen algún plan de reducir el uso de hidrocarburos, puede ser que pueden financiar con un préstamo del Fondo Monetario que se llama FFRS o RST en inglés en el futuro. Aún no sabemos cuáles son las condiciones, pero probablemente son muy parecidos, también muy baratos estos préstamos. Además, existe un instrumento que es una transferencia. Es el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes, FFACC, y este fondo es básicamente una transferencia del Fondo Monetario al país. Es una transferencia que tiene condiciones porque se debe utilizar únicamente para el propósito, que es el alivio de una catástrofe, puede ser una tormenta, un sismo o algo. Y en caso tal que no se utiliza, se debe devolver al Fondo Monetario. Entonces, sí hay una condición, pero en caso que se utiliza conforme con la condición, no es necesario devolverlo. Entonces, estos son instrumentos denominados en XDR, pero no hacen parte de este mecanismo azul, para nada. Bueno, con eso ya estamos casi al final. Próxima lámina. Y preguntamos cómo contabilizar estos instrumentos del Fondo Monetario. Bueno, si es un préstamo, hay que contabilizarlos conforme con IXP 28 y 41 como pasivo financiero, con base en el contrato. La medición inicial es a valor razonable y la posterior a costo amortizado. Y porque hay términos preferenciales, hay que separar el componente préstamo y la transferencia. Eso es un caso muy normal, aunque es denominado en XDR, es un contrato de préstamo de la entidad con el Fondo Monetario. Y también para las transferencias existe una norma, la NIC 23, para contabilizar las condiciones y entonces cuando se cumple con las condiciones resulta un ingreso y en caso tal que no se cumpla hay que devolver y es un pasivo financiero antes de devolverlo. Y de todas maneras, en todos los casos hay que contabilizar las variaciones de tasa de cambio según IXP4 porque son denominados en XDR, que no es su moneda local. Siguiente. Bueno, con esto ya estamos en preguntas y respuestas y me alegra mucho tomar sus preguntas enseguida. Muchas gracias, Andreas, por el apoyo de la charla, ¿no? Me parece que muy clarificadora la presentación. Me parece que son temas que obviamente, por ejemplo, en el caso de México, que todo este registro inicial del mecanismo en azul que comentabas, pues lo lleva a cabo la banca central. Pues de repente parece, bueno, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, ¿no? De manera central
en el Poder Ejecutivo en nuestro país, ¿no? Entonces, me queda claro ahora un poco pues, la diferencia y obviamente que las autoridades de banca central pues son como el principal actor, ¿no? En el caso de nuestro país. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de Paraguay, entiendo yo que María Teresa nos comentaba, pues ella tiene una interacción distinta, al igual que Ecuador también alguna otra interacción. Entonces, pues muchas gracias por tratar de buscar clarificarnos. Obviamente el tema seguramente da para mucha más discusión, mucha más plática, pero bueno, veamos si tenemos alguna pregunta a través del chat o a través de la mano que puedan levantar los asistentes. Pueden prender su cámara también, por favor. Betty, por favor. Okay, muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Buenos días a todos. Sí tenemos una pregunta de Paraguay, de la contadora María Teresa. Nos pregunta, le pregunta al doctor Andreas que si los DEG son o no deuda pública. Y también tenemos otra pregunta en el chat de Ever, que nos dice, como se mencionó que es un activo financiero, en este caso sería una transacción financiera, en tal caso no influiría en el déficit fiscal, ¿tendría alguna implicación? Es lo que tenemos ahorita en el chat. Bueno, muchas gracias María Teresa para tu pregunta. Efectivamente hay que distinguir entre la parte azul y la parte amarilla, ¿no? La parte amarilla sí puede ser deuda. Por ejemplo, si tiene un préstamo del Fondo Monetario o de otra entidad denominado en XDR, se trata de deuda. Siempre. Si es la contrapartida en el sector gobierno general, ¿no? Si por ejemplo, es el gobierno general, si es una entidad del gobierno o del gobierno subnacional que está prestando, se trata de deuda pública. Si es una empresa, no hace parte de la definición tradicional de deuda. Y claro, puede ser que también está prestando una empresa, como lo hemos visto. Entonces, depende de la contrapartida. Si la contrapartida está dentro del sector gobierno general, en los instrumentos amarillos, y si son préstamos, es deuda. Y si están fuera del sector gobierno general, o si es una donación, entonces no es deuda. El mecanismo azul, por otro lado, no hace parte de la definición de deuda porque hace parte de la reserva, básicamente. Entonces, esta parte, la asignación, como hemos visto, no hace parte de la deuda, pero hace parte de los pasivos del Banco Central en la mayoría de los países. No sé si me expliqué claramente. Y la otra pregunta, perdón, la otra pregunta de los activos financieros, quizás Betty, ¿me puedes repetir la pregunta, la segunda? Sí, claro. Lo que menciona es, bueno, como ya se había mencionado en su exposición, es que es un activo financiero, en este caso los DEG. En este caso sería una transacción financiera y no influiría en el déficit fiscal. Su pregunta es si tendría alguna repercusión. Bueno, usted parece también hablar del mecanismo azul. Este no hace parte del déficit fiscal. Sin embargo, en la parte amarilla sí puede hacer parte del déficit, depende del tipo de contrato. Entonces, si por ejemplo ustedes están dando una transferencia quizás a gobiernos subnacionales, puede ser que hace parte del déficit fiscal. Bien, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. En el chat son las que tenemos. María Teresa. María Teresa, tenemos su mano levantada. Contará si nos apoya con su micrófono, su cámara. Vamos a ver si mi cámara funciona, porque tuve problemas con mi... Ya te escuchamos, María Teresa. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente muy interesante, estimado Andreas.
y es un tema que estuvimos ya consultando ya hace unos meses atrás, cuando conocimos el tema de la asignación de los nuevos DEC, si queremos llamar, justamente para combatir un poco este tema de los gastos de alguna manera de la pandemia y compañía, ¿verdad? Es un poco diferente realmente el caso, y supongo que Ecuador también tiene esa misma situación en que este plus, vamos a llamar de DEC, normalmente los DEC los administra y los contabiliza el Banco Central, definitivamente. Pero este plus, vamos a llamar adicional, que fue asignado a los países, en este caso directamente lo asignaron al Ministerio de Hacienda. Entonces, para nosotros lo vamos a registrar como un activo financiero y como un pasivo financiero también. Claro. Entonces, por eso que mi pregunta, me disculpo porque no, tuve que salir y no estuve desde el comienzo de la presentación. Entonces, era el tema de que si es o no deuda pública, y bueno, con tu aclaración, estimado Andreas, quiero reconfirmar, digamos, que estamos en el bueno, vos le llamaste los amarillos, que no, vuelvo a repetir, no capté muy bien toda la presentación desde el inicio, ¿verdad? O el otro grupo, y entiendo que estamos en este grupo en que no es deuda pública. Bueno, mira, María Teresa, si el Banco Central está prestando la plata después a Hacienda, para mí es un préstamo, porque hay que hacer algún tipo de contrato, el Ministerio de Hacienda no hace parte de este mecanismo. En el caso de Paraguay es el Banco Central. Entonces, si el Banco Central está prestando sus tenencias o parte de sus tenencias probablemente al Ministerio, es un préstamo. Entonces, vamos ya del mecanismo azul al mecanismo amarillo. Y entonces sí hay que contabilizar como deuda. Como en el caso, por ejemplo, de Europa, donde los países emiten bonos, y quien los compra los bonos es el Banco Central que compra los bonos, y entonces también es un préstamo o un bono, en este caso, del Banco Central a la Hacienda. Entonces, por eso, para mí, esta transacción, si se utiliza directamente en Hacienda, es un instrumento amarillo, y por esto sí es un préstamo, porque probablemente algún día tienen que devolverlo. Ya. Entiendo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Andrea, por la aclaración. No hay de qué. Gracias por tus preguntas, María Teresa. Son muy relevantes, porque incluso pienso es lo que, no sé si hay alguien del Ecuador, pero pienso es también lo que ocurrió en el Ecuador. Por eso ya utilizaron bastante de sus tenencias, porque lo utilizaron también como préstamo interno al Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, en el caso del Ecuador, si entiendo bien, pero quizás alguien del Ecuador puede explicarlo. No sé si nos acompañan del Ecuador. No sé si nos acompañan, porque hace unos minutos hubo un temblor en el país, entonces están haciendo de vacaciones y demás, entonces me imagino que deben estar regresando a sus puestos, y después de todo lo que es los puntos de seguridad y todo el tema. Ajá. Sí. No sabía. Lo sentimos mucho, sí. Sí estaba conectada Cintia, pero ya no la veo. No se preocupe, pero pienso es básicamente el mecanismo fue muy parecido al mecanismo en Paraguay, si entiendo bien, y lo dejamos así entonces en este momento. Sí, de acuerdo. Y obviamente para la gente que se conectó un poquito más tarde, pues vamos a estar compartiendo en el canal de noticias de la página oficial de Focal la presentación que nos convida Andreas a fabricar en los siguientes días. Les mandaremos la liga para que lo puedan consultar y poder ver un poquito más a detalle el tema, ¿no? No sé, Betty, si tendremos alguna otra pregunta. Ya no, ¿verdad?
No, en el chat eran solo 2 preguntas las que tenemos y ya no veo, no sé si ustedes vean, ya no veo la mano levantada. De acuerdo. Pues entonces, pues yo creo que cerramos un poquito la sesión aquí, Andrés. Sí, perfecto. Muy bien, pues gracias a todos por la asistencia y participar en esta sesión técnica, la 7ª. Muchas gracias, Andreas, por tu participación siempre sobresaliente y clarificadora en estos temas que siempre nos ocupan. Bianca, como siempre pendiente de un poco del apoyo que siempre nos das, entonces muchas gracias. Seguramente a través de Bianca obtendremos también la grabación para compartirla directamente en el foro de YouTube que tenemos ahora del foro. Entonces también lo estaremos haciendo en los siguientes días. Y pues excelente día a todos. Espero que en Ecuador no sea grave la situación o el temblor no haya sido tan fuerte. Y estaremos pendientes un poco de esa noticia. Esperamos que todos estén bien. Un abrazo a todos desde México y pues aquí continuamos platicando con Andreas después de esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Buen día. Buen día.